El viento acariciaba las hojas del viejo roble en el jardín, produciendo un murmullo suave que se mezclaba con los crujidos de la madera de la vieja mecedora. En ella, sentada con la calma que solo dan los años, estaba la anciana, con el rostro bañado por la cálida luz del atardecer. A su lado, un cuaderno de notas desgastado, lleno de pequeños garabatos y pensamientos que había ido acumulando a lo largo de los años. Miró hacia el horizonte, donde el sol lentamente comenzaba a esconderse tras las montañas, y suspiró profundamente. Los pensamientos, como un río que nunca deja de fluir, empezaron a invadir su mente. Hoy era uno de esos días en que su mente no paraba, como si las décadas de recuerdos, emociones y reflexiones estuvieran buscando la manera de escapar de su cuerpo. Su nieta, siempre tan curiosa, le había preguntado esa misma mañana: «Abuela, ¿por qué la gente parece siempre tan preocupada por lo que los demás piensan?». Esa simple pregunta la había llevado a reflexionar, de nuevo, sobre la vida. La presión social. Ese monstruo silencioso que siempre estuvo presente, incluso cuando no se hablaba de él. Cuando era niña, no sabíamos mucho de esas cosas que ahora llaman salud mental. Era algo invisible, algo que simplemente no se mencionaba, porque no era importante. O eso creíamos. La vida era difícil para todos, así que no había mucho espacio para detenerse a pensar en cómo se sentía uno. Nos preocupábamos por sobrevivir, y cualquier cosa que no fuera visible o tangible, se ignoraba. La anciana se acomodó mejor en su mecedora, como preparándose para un largo viaje a través de sus recuerdos. Sus ojos, que alguna vez fueron tan vivaces y llenos de energía, ahora mostraban la calma de alguien que ha vivido lo suficiente como para no apresurarse en nada. Recuerdo cuando era niña. Todo comenzaba en casa. Mi madre, una mujer fuerte y trabajadora, siempre me decía que debía ser una buena hija. No llores, me decía, las lágrimas no solucionan nada. Así que aprendí a no llorar, a guardarme todo. Era parte de lo que se esperaba de mí, y lo que se esperaba de todas las mujeres de mi época. Cuando era niña, mis padres no hablaban de sentimientos. No es que no nos quisieran, era que no sabían cómo expresarlo. Mi madre era una mujer fuerte, criada en tiempos difíciles, donde la supervivencia dependía de la capacidad de soportar el dolor sin mostrar debilidad. Mi padre, él era un hombre más reservado, silencioso, pero me amaba. Lo sé ahora, aunque de pequeña, a veces no lo sentía. No sabían, ninguno de los dos, que esa manera de ocultar las emociones, de no hablar de lo que realmente pasaba dentro, iba a influir en la manera en que yo enfrentaría la vida. Recuerdo una vez que caí al suelo mientras jugaba en el jardín. Me rasgué las rodillas, y el dolor era insoportable para una niña de 5 años. Corrí a buscar consuelo en mi madre, esperando que me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien. Pero, en lugar de eso, me miró seriamente y dijo: «No llores. Las lágrimas no solucionan nada». Me limpié las lágrimas y regresé al jardín, sintiendo por primera vez que mostrar dolor o tristeza no estaba permitido. Aquí, la anciana ahonda en el tipo de educación emocional que recibió en casa, donde las emociones se reprimían en lugar de expresarse. Esta anécdota no solo refuerza el carácter de su madre, sino que también comienza a trazar el origen del problema, una infancia sin espacio para procesar las emociones libremente, algo que marcaría el resto de su vida. Y luego estaba la escuela. La escuela. Un lugar donde se suponía que íbamos a aprender,
pero en realidad, lo que hacíamos la mayor parte del tiempo era tratar de encajar. Desde el primer día, sentí esa presión. La presión de ser buena estudiante, de ser aceptada por los demás niños, de no ser diferente. Nadie quería ser diferente, porque ser diferente significaba ser señalado, y ser señalado era lo peor que podía pasarte. Aquí, la anciana recuerda momentos específicos de su infancia en los que comenzó a sentir el peso de las expectativas sociales. Habla de cómo las comparaciones entre los niños empezaban temprano, y cómo eso afectaba la manera en que cada uno se veía a sí mismo. Había una niña en mi clase, Rosa, siempre tenía las mejores notas. Y no importaba lo mucho que me esforzara, nunca podía alcanzarla. Siempre era la segunda, o a veces la tercera. Y cada vez que veía las notas en el pizarrón, sentía esa punzada en el estómago. Una sensación de fracaso, aunque nadie me había dicho que debía ser la mejor. Era algo que simplemente sentía. Una necesidad de cumplir, de no decepcionar a mis padres, a mis maestros, a mí misma. La adolescencia. La etapa en la que todo cambia y la presión se vuelve más palpable. De repente, ya no solo importa ser una buena estudiante, sino que también debes ser bonita, delgada, popular. Recuerdo cuando empecé a darme cuenta de que mi apariencia física también era juzgada, no solo mis notas. Las chicas hablaban sobre la ropa, el maquillaje, los chicos, y yo, que siempre había sido más tranquila, me sentía como si no encajara en ese mundo. En esos años, las comparaciones eran constantes. No solo las notas, no solo la apariencia. También se trataba de quien tenía más amigos, quien era invitado a las fiestas, quien conseguía la atención de los chicos más populares. Era como una competencia continua, pero una competencia sin final claro, porque nadie sabía realmente qué se ganaba al final. Y, sin embargo, todas nos esforzábamos por ser vistas, por ser aceptadas. Había una chica en particular, Marta. Marta era hermosa, o al menos eso decían todos. Siempre la rodeaban los chicos y las chicas querían ser como ella. Yo la admiraba, claro, pero también la envidiaba. Me preguntaba por qué nunca podía tener la misma seguridad que ella mostraba. Todo en ella parecía perfecto, hasta que un día la encontré llorando en el baño de la escuela. Nunca olvidaré cómo me confesó que, en realidad, odiaba su vida. Que toda esa popularidad solo la hacía sentir más sola. Que las expectativas de ser siempre la más bonita, la más popular, la estaban aplastando. Fue la primera vez que me di cuenta de que, a veces, las personas que parecen tenerlo todo, son las que más sufren por dentro. Esta parte añade una nueva dimensión al relato sobre la adolescencia, mostrando cómo incluso aquellos que parecen estar ganando en la carrera social también sufren las consecuencias de la presión. Al incluir la historia de Marta, se hace evidente que la presión social no discrimina y afecta a todos, incluso a los que parecen más exitosos. La anciana recuerda cómo, en su juventud, la imagen corporal y la aceptación social comenzaron a jugar un papel más importante en su vida. Habla de la presión de encajar con los estándares de belleza, de ser aceptada por sus compañeros, y de cómo eso afectaba su autoestima. Había días en los que me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía. No era lo suficientemente alta, no era lo suficientemente delgada. Mi cabello no era tan bonito como el de las otras chicas. Y aunque ahora, al mirar hacia atrás, sé que esas eran tonterías, en ese momento era todo lo que podía ver.
me comparaba constantemente con los demás. Y esa comparación, esa necesidad de encajar en un molde que nunca fue diseñado para mí, era agotadora. Y luego, por supuesto, llegó la adultez. Uno pensaría que al llegar a la edad adulta, las cosas cambiarían. Que finalmente seríamos libres de esas presiones. Pero, oh, qué equivocada estaba. Porque en la adultez, las presiones simplemente cambian de forma. Ya no son solo las notas o la apariencia física, ahora son las expectativas laborales, las relaciones, la familia. La anciana reflexiona sobre los primeros años de su carrera profesional, cuando la presión por tener éxito en el trabajo y ser económicamente independiente se sumó a las expectativas sociales. Habla de cómo intentaba equilibrar su vida laboral con sus relaciones personales, y de cómo la constante necesidad de ser perfecta en todos los aspectos de su vida la llevó al agotamiento mental. Recuerdo trabajar largas horas, tratando de impresionar a mis jefes, de cumplir con los plazos, de hacer todo bien. Pero al final del día, cuando llegaba a casa, me sentía vacía. No importaba cuántas horas trabajara o cuántos elogios recibiera, siempre sentía que no era suficiente. Y eso, esa sensación de insuficiencia, es algo que te carcome poco a poco, sin que te des cuenta. Mis primeros años en el trabajo fueron una carrera constante. Recuerdo haber llegado a casa, muchas noches, y sentirme exhausta, no solo físicamente, sino mentalmente. Pero no podía detenerme. Nadie hablaba entonces de cosas como el burnout, ni siquiera sabíamos lo que significaba. Simplemente hacías tu trabajo. Si no podías con la carga, eso significaba que no eras lo suficientemente fuerte. Pero el agotamiento era real. Sentía que, poco a poco, mi energía vital se consumía en reuniones interminables, en trabajos que no me llenaban, en una búsqueda constante de aprobación que nunca llegaba. Había una compañera de trabajo, Susana, que parecía poder con todo. Siempre estaba dispuesta a quedarse hasta tarde, siempre hacía los informes más detallados, siempre sonreía. Pero, con el tiempo, comencé a notar que su sonrisa se volvía más forzada, que sus manos temblaban ligeramente cuando creía que nadie la veía. Un día, dejó de venir al trabajo. Días después, nos enteramos de que había sufrido una crisis nerviosa. Nadie lo vio venir. O tal vez lo vimos, pero estábamos demasiado atrapados en nuestras propias luchas para darnos cuenta de lo que estaba pasando. En esta ampliación se explora con más detalle la sensación de agotamiento laboral y cómo, muchas veces, la gente esconde su sufrimiento bajo una fachada de eficiencia y alegría. Esta sección ayuda a reforzar la idea de que la presión social no desaparece en la adultez, sino que simplemente cambia de forma. Y luego están las relaciones. Las relaciones. El amor, la familia, los amigos, todos tienen expectativas de ti, y tú también tienes expectativas de ellos. Pero lo que nadie te dice es que esas expectativas a menudo son inalcanzables. Nos esforzamos tanto por ser el amigo perfecto, la pareja perfecta, el hijo perfecto, que olvidamos ser simplemente nosotros mismos. Las relaciones también han sido una fuente constante de presión social, dijo la anciana, con una sonrisa melancólica en su rostro. El amor, la amistad, la familia, todos esos vínculos que nos unen a los demás también pueden convertirse en cadenas si no sabemos manejarlos. Se queda en silencio un momento, como si los recuerdos fueran demasiado pesados para compartir todos de una vez. Cuando era joven, había tanta presión para casarse.
No importaba si eras feliz o no, lo importante era cumplir con lo que se esperaba de ti. Recuerdo que me casé porque sentía que era lo correcto, no porque lo quisiera profundamente en ese momento. Todo el mundo lo hacía, y yo no quería quedarme atrás, ni ser señalada como la solterona. Suspira. Lo mismo sucedía con las amistades. Siempre se esperaba que fueras la amiga perfecta, siempre disponible, siempre dispuesta a escuchar los problemas de los demás, pero, a veces, te encontrabas muy sola. Estaba rodeada de gente, pero sentía que no podía compartir mis verdaderos sentimientos por miedo a ser juzgada. El miedo a decepcionar a los demás es una forma poderosa de presión social, y a menudo, te lleva a ocultar lo que realmente sientes. Aquí, la anciana habla sobre cómo las expectativas en las relaciones personales pueden ser una fuente enorme de presión. Reflexiona sobre su matrimonio, sobre las amistades que perdió en el camino por intentar cumplir con lo que los demás esperaban de ella, y sobre cómo, con el tiempo, aprendió que no podía complacer a todo el mundo. Me tomó muchos años, demasiados, darme cuenta de que no podía ser todo para todos. Que, a veces, tenía que decir que no. Que estaba bien no ser perfecta. Pero ese fue un aprendizaje doloroso, uno que vino acompañado de muchas lágrimas y noches en vela. Con los años, comencé a darme cuenta de algo que nunca me habían enseñado. Algo que, en mi juventud, nadie mencionaba, la importancia de la salud mental. Crecí pensando que las emociones eran algo que se reprimía, que no debía mostrar debilidad, que siempre debía mantenerme fuerte. Pero eso no es sostenible. Fue solo muchos años después, cuando ya había pasado los 50, que finalmente comencé a entender lo que era cuidar de mi salud mental. No fue un proceso inmediato. Al principio, era algo que me resultaba casi incómodo. ¿Hablar de mis emociones? ¿Expresar lo que sentía? Era como aprender a caminar de nuevo, después de haber pasado toda mi vida creyendo que mostrar debilidad era un error. Empecé a ir a terapia, algo que en mis tiempos jóvenes habría sido impensable. Al principio, no sabía qué decir. Me sentía extraña, como si no perteneciera allí, como si no tuviera derecho a hablar de mis problemas cuando había gente que seguramente estaba peor. Pero con el tiempo, comencé a entender que mis emociones importaban. Que no necesitaba tener un gran trauma para merecer cuidar de mi bienestar mental. Fue un alivio, después de tantos años de cargar con el peso de expectativas ajenas, empezar a liberar algunas de esas cargas. Aquí, se profundiza más en el proceso de descubrimiento de la salud mental, mostrando que, incluso en la edad adulta, la sanación emocional es posible, aunque sea un camino largo y difícil. La anciana reflexiona sobre el momento en que comenzó a darse cuenta de que su salud mental también importaba. Habla de cómo, después de años de tratar de cumplir con las expectativas de los demás, llegó a un punto de quiebre donde tuvo que enfrentar sus propias emociones y aceptar que no siempre podía ser fuerte. Hubo un momento en mi vida en el que me sentí completamente abrumada. Todo lo que había reprimido durante años, todas las presiones y expectativas, finalmente me alcanzaron. Sentía una tristeza profunda, una fatiga que no era solo física, sino emocional. Y fue entonces cuando comprendí que necesitaba ayuda, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Ahora, al mirar hacia atrás, veo cuánta presión social cargué sobre mis hombros sin siquiera darme cuenta. Nos enseñan desde pequeños a complacer a los demás, a cumplir con las expectativas,
a no decepcionar a nadie. Pero lo que nadie nos dice es que, al final, lo más importante es no decepcionarnos a nosotros mismos. Nuestra salud mental es valiosa, y no debemos sacrificarla por cumplir con los estándares de una sociedad que siempre nos pedirá más. La anciana cierra sus ojos por un momento, dejando que los recuerdos se desvanezcan lentamente. Abre el cuaderno que tiene a su lado y, con manos temblorosas, comienza a escribir. Es una simple frase, pero encierra toda una vida de aprendizajes. La verdadera libertad no está en cumplir con las expectativas de los demás, sino en ser fiel a uno mismo.